En medio de la crisis política y social del país, el índice de pobreza de Colombia aumentó 6,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Hoy, más de 21 millones de colombianos viven con cerca de $90 al mes. Además, el 15,1% de los ciudadanos enfrenta la pobreza extrema, sin recursos incluso para alimentarse adecuadamente. Colombia es uno de los países más desiguales de la región, una situación agravada por la pandemia de COVID-19 y que ha generado descontento e indignación entre la población. Algo que ha impulsado las protestas que vive el país desde el paro nacional del 28 de abril y que ya han conseguido el retiro de las reformas tributaria y de la salud, impulsadas por el Gobierno. Pero no se detienen ahí. Los miles que llevan en las calles por 24 días, la mayoría de ellos jóvenes, exigen un reparto de la riqueza más equitativo y el fin de la violencia policial. Cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Argentina, el país ya se encontraba en medio de una profunda crisis económica. Y en más de un año conviviendo con el coronavirus, la situación ha empeorado. El 42% de los argentinos se encontraba por debajo de la línea de la pobreza en el segundo semestre de 2020, según las más recientes estadísticas oficiales. Un año antes, esa cifra era del 35,5%. Y si bien los salarios han aumentado en estos meses, más ha crecido la inflación. Entre abril de 2020 y el mismo mes de 2021 estuvo por encima del 46% según datos oficiales. El gobierno implementó diferentes planes de ayuda para las personas y familias más vulnerables y para apoyar a las empresas en este contexto de crisis. Pero con las restricciones propias de la pandemia es difícil prever que cuando se difundan las cifras de pobreza del primer semestre de 2021 no hayan aumentado aún más que en el semestre anterior. Las familias viviendo en campamentos aumentaron en Chile un 74% en 2019. Según el último Catastro Nacional de Campamentos presentado por Techo Chile y la Fundación Vivienda, la región más afectada del país fue la Araucanía, en el sur, donde el número de familias viviendo en campamentos se incrementó en un 315% y el número de campamentos en sí en un 128%. Chile venía teniendo un descenso sostenido en el número de campamentos desde 2011, pero la crisis económica derivada primero del estallido social y después de la pandemia ha hecho que se produjera un crecimiento vertiginoso y se produzca esta situación alarmante, según calificó el Techo, al hecho de que casi 82.000 familias vivan en las 969 campamentos que existen en todo el país. Chile tenía uno de los mejores indicadores de pobreza de toda América Latina, por detrás de Uruguay, pero esta cifra subió de un 8,1% a 12,1% en poco más de un año. Además, en 2020, la economía chilena cayó un 5,8%, su peor registro en los últimos 40 años.